Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios acerca del temor olvidado, el temor de Dios. El viernes estudiamos los 3 ingredientes esenciales del temor de Dios. Y antes de experimentar los acontecimientos relacionados con su muerte, nuestro Señor Jesús le repitió a los discípulos que Él no solo tenía que ser rechazado, traicionado y entregado a la muerte, sino que después de 3 días Él se levantaría de los muertos. Y cuando inclinó su cabeza mientras estaba en la cruz y expiró su último aliento, encomendando su espíritu en manos de su Padre amoroso, les hace o lo hace en la confianza de la fe de que sería levantado de los muertos. Pero una vez que resucitó, Él dejó obligaciones cristianas y el temor de Dios. Y a la luz de estas cosas que hemos visto hasta aquí, que hemos estado estudiando por semanas, incluso el título de hoy es Las obligaciones cristianas y el temor de Dios. Con todo eso no deberíamos estar sorprendidos de encontrar el temor de Dios muchas veces unido inmediatamente a llamamientos a la obediencia. Notemos cómo el Señor une el temor, la obediencia y el amor en Deuteronomio 10, 12 y 13. Y dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y de manera parecida en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, crecerás más en el temor de Dios y andarás en este temor. Si es así, entonces tú y yo debemos recordarnos constantemente este hecho. Y en este momento y en nuestras circunstancias presentes, y de hecho en cualquier momento dado y en cualquiera de nuestras circunstancias, la cosa más importante es nuestra relación con Dios y lo que Él requiere de nosotros en esas circunstancias. Este Dios glorioso en sí mismo, este Dios que nos hizo, este Dios que nos redimió, este Dios es el único a quien debemos la lealtad de un amor sin rival, la respuesta de una obediencia amorosa y la confianza de una fe inquebrantable. Por lo tanto, cuando el precio de mantener la sonrisa de tu jefe en tu lugar de trabajo es que esperan de ti que recortes una pequeña esquina de verdad en un trato particular de negocios, tú no debes hacerlo. ¿Por qué no? Por causa de tu obligación para con Dios, quien te ha ordenado hablar solo la verdad, como dice Efesios 4:25. Ahora, ¿te das cuenta de las implicaciones éticas? Un joven puede estar haciendo frente a una gran tentación de satisfacer sus deseos lujuriosos. Todo en él puede clamar por la gratificación de su apetito físico con la, con la jovencita con la que está saliendo. Sus pasiones claman, gratifícame, y su carne clama, satisfáceme. Y en esa situación su Dios dice, huye también de las pasiones juveniles. Como Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 2:22. Y también como dice primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. O sea, es el sentido apremiante de la supremacía de sus obligaciones para con Dios y su confianza inquebrantable en que Dios en Jesucristo le dará la gracia, lo que le permitirá resistir esta tentación y hacer la voluntad de su Señor. Y debemos recordarnos constantemente el hecho de que en cualquier relación o en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, nuestras obligaciones para con Dios son supremas. Debemos recordarnos constantemente lo que comporta la obediencia a Dios. Debemos
buscar constantemente extender el ámbito de nuestra comprensión de lo que Él requiere por la meditación, el estudio de sus preceptos en su palabra. Y debemos orar constantemente para recibir la gracia que nos lleve a olvidar todo lo que nos pudiera cegar a estas realidades. Por eso, si no eres cristiano, aquí está la explicación de por qué vives de la manera en que lo haces. Romanos 3:18 dice acerca de la gente inconversa: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué vives de la manera que lo haces? Porque no tienes un profundo sentido de la grandeza de la persona de Dios, ningún sentido agudo de su presencia y ninguna conciencia, como estudiamos el día de ayer, que apremie tus obligaciones para con Él. Y es por esto por lo que encuentras que es tan fácil hacer trampas, engañar, hacer fraude, robar, mentir en tu lugar de trabajo, en la escuela. Es por esto por lo que puedes mentir a tus padres, y es por esto que puedes abrir tu boca y maldecir, y es por esto que puedes entregar tu cuerpo para la indulgencia sexual. Es por esto que has escogido vivir para ti, como dice 2 Corintios 5:15. ¿Por qué? Porque no tienes un sentido profundo de la majestad de la persona de Dios, ni un sentido generalizado de su presencia, ni tampoco una apremiante conciencia de tus obligaciones para con Él. Por eso, de esta manera continuará hasta que le plazca a Dios darte un nuevo corazón. Jeremías 32, 39 al 40 dice que en el nuevo pacto la obra de Dios es poner su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. El Espíritu Santo nunca viene al corazón de un hombre o una mujer, de un jovencito o una jovencita, sino como por el Espíritu de temor del Señor. Si no tienes temor del Señor, pues es porque no tienes el Espíritu Santo. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura en Romanos 8:9, no es de Él. Por eso la habitación del Espíritu Santo es una realidad que no puedes hacer aparecer como por arte de magia. No puedes repetir una oración ritualizada para obtener esta realidad. El Dios de gracia y misericordia, quien ha atesorado en su Hijo todo lo que es necesario para la salvación de los hombres, te ofrece que clames a Él de manera que Él en gracia quiera darte un nuevo corazón y te conceda el Espíritu, que es el Espíritu de temor del Señor. Ezequiel 36, 25 al 27, contiene otra maravillosa promesa acerca de las múltiples bendiciones impartidas a los pecadores en el nuevo pacto. Sin embargo, después de haber afirmado claramente lo que Él se compromete a hacer al impartir estas bendiciones, dice Dios entonces en Ezequiel 36, 37, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Ahora, quiero dejarte con estas preguntas de reflexión antes de continuar. ¿Qué tres cosas constituyen los ingredientes esenciales del temor de Dios? ¿Te los aprendiste? ¿Qué aspecto de los atributos de Dios se subraya particularmente para producir el temor de Dios? ¿Cómo este atributo se manifestó de manera más plena en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo el sentido de la presencia de Dios contribuye a producir el temor de Dios? ¿Puedes dar algunos ejemplos bíblicos? ¿Y qué cosa constituye la esencia de nuestras obligaciones fundamentales para con Dios? ¿Y de qué manera nuestro Señor Jesucristo ejemplificó este aspecto del temor de Dios? Ahora, escucha bien esto. ¿Cuál es la fuente del temor de Dios? Que ese será el título de mañana también. Por ejemplo, un estudiante cuidadoso de la escritura de una generación escribió que es bien conocido que el temor de Dios se usa
para dar a entender no solo el conjunto de su adoración, sino todos los afectos piadosos, cualesquiera que sean, y consiguientemente el conjunto de la verdadera religión. Y este escritor decía que por lo general alguien que conozca la Biblia entiende que el temor de Dios puede ser usado como sinónimo del conjunto de la verdadera religión. Pero creo que un estudio de la Escritura conduce a esta conclusión. Pero este hecho también contiene una aterradora y terrible implicación negativa. Si el temor de Dios es sinónimo del conjunto de la verdadera religión, pues entonces la ausencia del temor de Dios es indicativo de ausencia de verdadera religión. Hemos preguntado y después respondido por medio de las Escrituras algunas preguntas cruciales que pertenecen a este importante asunto del temor de Dios. Pero otra pregunta útil que podemos hacer acerca del temor de Dios es: ¿de dónde procede? ¿De dónde viene? ¿Qué es, según las Escrituras, la fuente del temor de Dios? Supón que tu hijo nunca ha visto una deliciosa y jugosa torta o pastel de chocolate y que tú has cocinado un pastel así y se lo has puesto delante y él te pregunta lo que es y le respondes pues que es un pastel, algo para comer que está delicioso, y él te pregunta de qué está hecho y tú le das la lista de los ingredientes: harina, manteca, levadura en polvo, etcétera, cacao, y le dices no solo lo que es, sino también lo que hace que sea lo que es. Le has dicho cuáles son los ingredientes y él te podrá preguntar entonces de dónde vienen los ingredientes. Y tú le explicas que la harina viene del trigo, que crece en el campo, que la manteca viene ya sea del grano o de algún animal que se alimenta en el campo, y le estás explicando a tu hijo el origen de esos ingredientes. O sea, para que entiendas, lo que hemos hecho en nuestro estudio hasta aquí es explicar lo que es el pastel, o en nuestro caso lo que es el temor de Dios. Y es esa visión de Dios que al considerarlo en la majestad y gloria de su persona y la gracia manifestada en su obra de salvación, produce en nosotros la convicción de que su sonrisa es la mayor de las bendiciones de la vida y que su ceño fruncido es lo peor de las maldiciones. Y también hemos identificado 3 ingredientes del temor de Dios. Al considerar de dónde proceden estos ingredientes, debemos tener en mente que esta investigación no es un solo ejercicio académico. Uno de los errores que más incapacitan en toda experiencia religiosa es contentarse con la ignorancia acerca del origen de la virtud. O sea, recordemos lo que Pablo dijo de sus compatriotas judíos. Ellos sabían que la justicia era necesaria para ser salvos, pero Pablo dijo de ellos que en Romanos 10:3, que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos sabían que tenían que tener justicia, pero no se preocupaban por encontrar cuál era la fuente u origen de la justicia que únicamente es aceptable a Dios. O sea, no basta simplemente con saber que debemos tener el temor de Dios y las cosas que constituyen ese temor. Debemos saber dónde se consigue, y si no sabes dónde conseguir el temor de Dios, pues eso puede ser causa de un daño devastador. Este es un asunto de gran interés espiritual. Pero vuelvo a la pregunta: ¿cuál es el origen o fuente del temor de Dios? Primero, veremos que el temor de Dios implantado en el corazón es una bendición prometida del nuevo pacto. Y en segundo lugar, señalaremos por la Escritura cómo el temor de Dios es implantado en el corazón por la obra de la gracia de Dios. Solo Él lo puede hacer. Nadie te puede decir, voy a orar por ti para que venga el temor de Dios a tu vida, porque solo Dios lo puede hacer.
Ahora comencemos con lo primero, una bendición prometida del nuevo pacto. Primero entonces establezcamos por la Escritura que la implantación del temor de Dios en el corazón es una bendición prometida del nuevo pacto. Todos los tratos de Dios con los hombres se hacen sobre la base de su relación de pacto con ellos. En estos pactos, Dios se compromete a hacer algunas cosas sobre la base de algunas condiciones que Él mismo determina. Las bendiciones de la salvación del pecado y sus consecuencias nos vienen en los términos de lo que la Escritura llama el pacto eterno, en Hebreos 13:20, descrito a veces bajo el término de nuevo pacto, cuando se contrasta con el pacto mosaico. En Hebreos 8:6-13, Dios deja muy claro que las bendiciones previstas y concedidas bajo el nuevo pacto exceden, superan de lejos las bendiciones prometidas y concedidas en el antiguo pacto. Y esa realidad se capta en el resumen de la afirmación del versículo 13, donde se nos dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Al instituir la cena del Señor, Jesús dijo en 1 Corintios 11:25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, en otras palabras, todo lo que Él está a punto de cumplir en el derramamiento de su sangre tiene que ver con las bendiciones que han de ser aseguradas y aplicadas en el contexto del nuevo pacto. Ningún hombre recibe bendición de pacto alguna aparte de la sangre que Jesús derramó, pero todos los que reciben algún beneficio de esta sangre lo reciben en términos de las bendiciones específicas prometidas en el nuevo pacto. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones que se prometen en este pacto? Se especifican distintas bendiciones en las profecías del nuevo pacto, en Ezequiel 36 y Jeremías 31 y 32. Y sabemos que estos pasajes se refieren a las bendiciones que se pueden gozar bajo el nuevo pacto, basándonos especialmente en Hebreos capítulo 8 y capítulo 10. Vamos a centrar nuestra atención en Jeremías 32, puesto que trata especialmente el asunto del temor de Dios y su lugar en el nuevo pacto. Y escuchen muy bien, muy atentos. Dice Jeremías 32, 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Aquí, en este contexto de la misericordia de Dios prometida a su pueblo, Él dice que pondrá su temor en sus corazones, asegurando de esta manera su perseverancia en sus caminos. Y notemos la relación. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En el antiguo pacto, si bien Dios puso su ley ante el pueblo con demostraciones de su majestad y poder, de manera que ellos temblaban y no se atrevían ni siquiera a tocar la montaña desde la que Él hablaba, ellos todavía cometieron adulterio espiritual contra Él una y otra vez. Y finalmente Dios juzgó a toda la generación que recibió originalmente el antiguo pacto, al hacer que todos los mayores de 20 años de esa generación perecieran en el desierto.
Dios envió a toda la nación a la cautividad por su fornicación espiritual. Y ahora dice Él, en la administración de este nuevo pacto, todos aquellos que vienen a las bendiciones de este pacto no serán adúlteros en contra de Él, no se apartarán de Él. Y la razón es esta, dice en el verso 40, pondré mi temor en el corazón de ellos. Es decir, estableceré mi temor en sus corazones, es decir, en el centro mismo de su ser, para que ellos se aferren a mí y a mis caminos y no se aparten de mí. Que por cierto, estaremos viendo el domingo más a profundidad la iglesia apóstata. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué se apartan los creyentes? ¿Por qué se enfrían? Pues es por falta del temor de Dios, la razón principal. Pero, ¿qué aprendemos de esta afirmación en la profecía de Jeremías? Aprendemos primero que el temor de Dios es efectivamente una bendición del nuevo pacto en esta época, posterior al cumplimiento de la redención en la historia de la vida del Señor Jesús. Nadie teme verdadera y correctamente a Dios a no ser que posea el temor de Dios en el contexto del nuevo pacto. Y en segundo lugar, es una distintiva obra soberana de Dios, porque Él dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. Pero, ¿cómo puede Dios afirmar más claramente que Él es el único que va a hacer esto? Asimismo dice que lo pondrá en el corazón. Lo que hará no será una cosa superficial que tan solo afectará a su pueblo por un tiempo, como en la administración de la economía mosaica. El patrón de la nación en conjunto bajo el antiguo pacto fue de fornicación espiritual y de apartarse de Dios continuamente. El profeta Jeremías declaró, todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, en Jeremías 9:26. En el sermón final a los judíos en Jerusalén, Esteban resumió la condición espiritual de la nación de Israel a través de la mayor parte de su historia con estas palabras en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Pero Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia, como dice Romanos 11:5, un pueblo regenerado y habitado por el Espíritu Santo y subsiguientemente gobernado por el temor de Dios, implantado en ellos. Pero Él dice que todos los que vienen bajo las bendiciones de este nuevo pacto tendrán su temor implantado en sus corazones. Esta realidad asegurará su adhesión a Él. Y además este pasaje nos dice que se hará en un contexto de bendición por gracia, porque dice en Jeremías 32:38, yo seré a ellos por Dios. Y en Jeremías 32:40, no me volveré atrás de hacerles bien. Y en el 41, y me alegraré con ellos. O sea, Él implantará su temor en el contexto de las bendiciones de la gracia. ¿Y qué podemos concluir entonces de la profecía de Jeremías? Podemos concluir dos cosas. Primero, que no hay manera para nadie de participar del temor de Dios fuera de la obra de Cristo, quien estableció y ratificó el nuevo pacto en su sangre. Necesitamos que el temor de Dios sea puesto en el corazón como bendición prometida del nuevo pacto. Y tal temor piadoso no se encuentra nunca en el terreno puramente adámico. El temor de Dios es una actitud que no crecerá en nuestros corazones por naturaleza. Como dice Romanos 3:18, hablando del hombre natural, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
El hombre natural nunca temerá a Dios con un temor de asombro y veneración que lo ligue a Dios en una relación de amor, de confianza y de obediencia filial. Solo aquellos que vienen bajo las bendiciones del nuevo pacto conocen ese tipo de temor. Tal temor no viene a través de la educación, no viene por ósmosis espiritual, como decíamos hace un rato, de voy a orar por ti para que venga el temor de Dios. No, ni viene a través del linaje de sangre. Solo viene cuando uno entra en las bendiciones del nuevo pacto por la actividad de la gracia soberana de Dios. Y la segunda conclusión que sacamos de este pasaje es que todos aquellos que son participantes de las bendiciones del nuevo pacto manifestarán en sus vidas que el temor de Dios ha sido plantado en sus corazones. No existe tal cosa como un pecador perdonado por la sangre del pacto que no teme a Dios. No existe tal cosa como uno que viene a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y es perdonado, pero sigue viviendo una vida de indiferencia a la comunión con Dios y como ajeno a vivir en el temor de Dios. Por eso tiene que ser una obra en el corazón por el Dios de gracia. Por eso consideremos la manera en que el temor de Dios se imparte en el corazón humano bajo el nuevo pacto. Y te haré esta pregunta reverentemente. Escúchala bien. ¿Hace Dios simplemente una disposición, una llamada, el temor de Dios, poniéndola en un corazón de manera parecida a alguien, como alguien que pone dinero en una caja fuerte? Debemos decir que Dios ciertamente podría obrar de esa manera. Si Dios regenera a un niño o a un individuo mentalmente discapacitado y cuando lo regenera lo hace obrando más allá del método ordinario de su obra en la gracia de salvación. Pero la Escritura revela que la obra de Dios en su gracia ordinariamente no sobrepasa la constitución de los seres humanos. La obra de Dios, al poner su temor en el corazón del hombre, no deja de lado las operaciones de la mente, los afectos y la voluntad del pecador, sino que obra a través de, bajo, en y a través de ellos, de manera que a menudo es difícil discernir nuestra obra de su obra. Es por esta razón que nuestro Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3 que la obra de regeneración son los caminos del Espíritu y son como las operaciones del viento. Es decir, que hay un elemento de misterio, como ocurre con el origen y destino del viento. Y te quiero dejar con esto. Mañana vamos a continuar. Recuérdalo, la fuente del temor de Dios. Hoy nuestro estudio se centró en las obligaciones cristianas y el temor de Dios. Pero yo espero que con esto, que te quiero dejar para que medites, te sirva de preludio, de adelanto para el día de mañana. Pablo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Pero a cuál se refiere? ¿A qué se refiere? Pues al contexto anterior o al texto anterior de Filipenses 2:12, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí en este texto dice que Dios es el que produce. Cuando Dios obra en nosotros, no nos convertimos en marionetas, que estamos al final de una cuerda que Dios está manipulando, de manera que solamente esperamos los impulsos que nos muevan a arrepentirnos y a creer, a orar o a obedecer sus mandamientos. No, Dios produce así el querer, dice Pablo, actuando debajo del nivel de nuestra conciencia. Su obra en nosotros se descubre cuando nuestras voluntades se hallan escogiendo activamente lo que es agradable a su vista.
Cuando voy a la iglesia, de lo único que soy consciente es que yo escojo ir, que escojo orar cuando la congregación busca el rostro de Dios, que escojo abrir mi boca y expresar mi adoración y alabanza en un cántico, pero aunque no sea consciente de ello en todas estas actividades, Dios está actuando en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero cuando me pregunto por qué escojo ir a la iglesia y participar en la oración, en la adoración, debo responder, escúchalo bien, que lo hago porque Dios ha puesto su temor en mi corazón, con el fin de que no me aparte de sus estatutos, sino que pueda escoger las cosas que Él ha revelado que son su voluntad para mí. ¿Cuál es entonces la primera bendición distintiva del nuevo pacto? Dios dice que la primera cosa que hará es inclinar a su pueblo poderosa e interiormente a una vida de obediencia. Lo que Él requiere de ellos no será solamente algo externo a ellos, sino que Él dijo que escribiría su ley en el corazón. Habrá una afinidad interior a esta santa ley, de manera que ahí habrá una inclinación a guardarla y obedecerla. Dios dice, yo no solo pondré mis requisitos delante de ellos, como hice en el antiguo pacto, sino que también los inclinaré interiormente a una vida de obediencia. ¿Y qué es eso? Sino la conciencia de nuestra obligación para con Dios, a lo que se le llama el segundo ingrediente del temor de Dios. Si la ley es externa a mí, diciéndome que hay que hacer, claro que lo es, pero también está dentro de mí, inclinándome a vivir una vida de obediencia a sus santas demandas. Te dejo con esto. Dios es el Dios de su pueblo y nosotros somos de Él. Mañana estará hermoso. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, porque hoy entendemos, Señor, que el temor de Dios tú lo implantas. El temor a Dios lo implanta el hombre cuando quiere sujetarnos, manipularnos, controlarnos a base de miedo, a base de reglas, a base de tantas cosas, de dogmas, de doctrinas, muchas veces sacadas fuera de contexto. Pero tú eres el que pones tu temor para que no nos apartemos de ti y te obedezcamos. Y hay promesa, como hoy lo vimos, para nuestras generaciones, cuando hay temor de Dios. Ese temor que solo tú lo puedes implantar en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por revelarnos tu palabra, Señor, por hacernos conscientes que si no tenemos ese temor de Dios, estaremos siempre inclinados en la carne a hacer lo malo. Porque hay una lucha interna, como Pablo lo dice en Gálatas. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere tener el temor de Dios, la carne el temor a Dios, queriendo hacer cosas para ganar el merecimiento de Dios. Pero no es así, sino que el temor tuyo es el que nos inclina a obedecerte por amor, por agradecimiento, Señor, por la gracia divina que tú has derramado en cada uno de nosotros. Que lo podamos entender, Señor, y que lo podamos vivir. Y que no solamente te honremos de labios, como tú lo dices, sino también de corazón, en hechos, en palabras, y que nuestra luz brille para que los hombres glorifiquen al Padre a través de nuestras buenas obras, pero que las hagamos no por temor al castigo, sino por el temor de ofenderte, Señor, de no ser agradecidos por todo lo que tú haces. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.